Hola, esto es Ilumina y yo soy Yeyo Vera. Y en este primer capítulo tenemos a un amigo que siento que hoy día vamos a aprender mucho de él. Con nosotros Alejandro Suárez, más conocido como Gato Loco. ¿Cómo andas, Querido Gato, bienvenido, hermano. Gracias, viejo, gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí, compartir un poco de las cosas que he estado viviendo, de las cosas que vienen pasando. Y muchas gracias por tenernos aquí, viejo. No, la verdad que desde que hemos empezado a reinventar el programa, quería tener un inicio bueno. Yeah. Y la verdad, si bien, voy a decirlo así, no es que somos amigos, pero por lo poco que te conozco y por lo mucho que sé de ti, no solamente de tu boca, sino de lo que haces, la verdad que va muy de la mano con lo que es Ilumina. Pero vamos a comenzar, al final Súper. la gente quiere conocerte. Lo primero, contanos un poco más de Alejandro Suárez. No vamos a ir todavía a Gato Loco. Ya. Quiero conocer primero a Alejandro Suárez. Contanos un poco de ti, de dónde vienes, un poco de tu vida, algo para que la gente se identifique un poco más con Alejandro Suárez y no todavía con Gato Loco. Buenísimo. Bueno, hola a todos. Me llamo Alejandro Inti Suárez Maida. Suárez Maida son mis apellidos. Tengo ahorita 35 años. Soy de aquí de Santa Cruz. Mi familia igual es de aquí de Santa Cruz. Y bueno, es bien loco como la posición ahorita en lo que se está imitando ahorita es la música. Yo desde chico tuve la bendición de que mi padre siempre estuvo metido en cosas culturales, artísticas. Fue en algún momento director del Paraninfo Universitario aquí en Santa Cruz y era el menor de todos sus hermanos. Era, mi padre, digamos, tuvo muchas vivencias locas porque mi abuelo fue coronel de la policía y en la época cuando a mi papá le tocó ser medio adolescente, mi abuelo enferma y quedan como que, por así decir, yescas. Y mi padre tuvo que buscárselas, trabajó de camionero, de maderero. Y bueno, creo que gracias a todas esas vivencias que él tuvo, comenzó a tener una idea de qué era lo que quería hacer conmigo. Eh, bueno, él tuvo otros dos hijos antes. Se conoce con mi mamá se llama Rosemary Maida, mi padre Oscar Suárez, se conocen en Colonia Piraí. Eso es un dato interesante. Colonia Piraí era una fundación, bueno, es ahorita Los Embutidos, pero trabajaba también como una fundación ONG que daba ayuda a niños huérfanos, que daba a niños sin padres, a niños que tenían discapacidades en las piernas, en los brazos, y bueno, mi mamá ahí trabajaba como reumatóloga y se conocieron ahí como mi papá. También Colonia Piraí daba ayuda a gente del campo que les hacía pasar cursos de agricultura y demás. Y dato bien interesante, que ahora la vida igual es loco, el papá de Corona también estuvo en ese programa en Colonia Piraí. Gracias a todas esas cosas de mi papá, ¿no? Que era medio loco, porque de verdad era loco. Fui creciendo y qué sé yo, todos mis estudios lo hice en Bellas Artes. Desde primero básico salí de ahí. Y bueno, cuando mi papá creo nos mete ahí, él tenía algo claro. Dijo, quiero que aprendan un idioma, un arte marcial y... ¿qué más era? Un idioma, un arte marcial y un instrumento. Entonces ahí en Bellas Artes teníamos todo prácticamente para hacer esto. Y también mi padre no era creyente. Y bueno, ahí en Bellas Artes no había religión, o sea, no te inculcaban o no te exigían que todos los días haya o recé. Que eso después causó ciertas cosas interesantes en mi vida. Salgo del colegio, eh, hice de todo, yo tocaba guitarra clásica. Wow. Ajá. Si pueden, no sé, picharlo, tengo videos de cuando tenía 10, 12 años y yo tocaba guitarra clásica y mi profesor era Luis Valdés, que fue profesor de Pira y Vaca. Era bueno, la verdad. Wow, O sea, tremendo, sí, claro. tocaba guitarra clásica y era bueno. Para mi edad y para todo era bueno. Y siempre me llamó la música, pero llega un punto, por ejemplo, que me aburrí y Ujú. dejé de tocar guitarra clásica y comencé a cantar. Y me pasan a un grupo que era música popular y comienzo a cantar, a tocar más guitarra y me gustaba bastante. Pero ahí en el colegio, en Bellas Artes, es interesante porque, qué sé yo,
tercero medio pasabas a un curso que es solo tamborita. Ah, ya. Entonces aprendí a tocar secu, aprendí a tocar, no me acuerdo, o sea, es flauta traversa, pero es la que hacen aquí en Santa Cruz, que es Ya. con un tubo. Ok. Y bueno, el colegio es increíble, Bellas Artes. La verdad que uno no valoraba yo antes lo que era, pero las herramientas que nos dio eran inmensas. Uno de los problemas se da que capaz cuando salgo profesional, y bueno, todo el proceso, mi padre me decía, el músico en Bolivia se muere de hambre. O sea, claro, te he empujado, pero al mismo tiempo te decía no. Correcto. Pero capaz era la realidad que se Claro. vivía en ese tiempo, porque de verdad costaba. Sí, total. Y bueno, a raíz de eso, de capaz esos prejuicios que le van metiendo uno en la cabeza, decido estudiar ingeniería en redes y telecomunicaciones Ya. en la Gabriel. Eh, Ahí lo saqué en 6 años y medio, pero fue también porque a mis 21 años mi mamá fallece de cáncer y bueno, fue una etapa bien dolorosa, bien jodida, pero de mucho aprendizaje. Claro. Bueno, pasa lo de mi madre, me rehago, por así decirlo, trato de buscar fuerzas, trato de buscar respuestas. Te comenté hace rato que yo, por ejemplo, no fui inculcado con religión, Claro. pero en un punto muy crítico que fue cuando pasó lo de mi madre me hice muchas preguntas al respecto. Claro, es un momento difícil. ¿Qué Total. pasaba o por qué me pasó esto? ¿O por qué Dios Claro. hizo eso? Y me cuestioné mucho tiempo. Sí. Termino la universidad, que también es algo que mi mamá quería, que mis padres querían, pero era complicado porque no tenía claro hartas cosas. O sea, sí la saqué la carrera, pero no era porque me gustaba. Yo agarré esa carrera porque era la carrera del futuro. O sea, ahorita lo que es sistemas, redes y telecomunicaciones, informática, hay trabajo full. Claro, total. Salgo yo de la universidad y comienzo a trabajar y me di cuenta que no me gustaba. Claro, lo habías hecho por obligación, por cumplir a tu mamá y a tu papá y todo. Igual, digamos, ¿no? Hasta un compañero que era el nerd de mi curso, Joel Villagómez, le mando un saludo, creo que está en Irlanda. Era un crack, así, el más nerd y le decía. Obviamente él me ayudaba, ¿no? Claro. Hay un dato interesante ahí de la universidad que siempre me lo llevo, que un compañero me dijo. Yo nunca fui el más inteligente, pero siempre fui el que hacía la conexión entre los inteligentes Claro. y los malandros. O sea, siempre estuve en el puente, medio. claro. Pero estar en el puente me da la oportunidad de estar en los dos mundos. Si este mundo de los nerds no tenían cierta información que pasaba, digamos, o sea, los nerds estudiaban, le metían, pero habían cosas que no podían conseguir. Total. Y que los flojos, los vagos tenían, qué sé yo, exámenes anteriores, todo. Entonces, yo era el puente. Estos no le querían pasar a estos y estos no le querían pasar a estos. Entonces, yo pum, me metía a este lado y conseguía. Decía, pues puta, juntémonos. Y se lo pasaba a este lado. Y entre todos, o sea, creo que eso es algo que me caracteriza, que en todos los grupos, en todos los proyectos que estuve y que estoy ahora, siempre soy eso, digamos, el que se preocupa, oye, ¿cómo estás? El que le hace conversar al rico con el que no tiene tanto, el que le Claro. hace que se integren. Y te decía que algo bien loco que me quedó a mí fue un compañero que fue algo que yo dije y me dijo cuando salí, mira Suárez, como cuando vos dijiste, ¿no? Que si vos podías, cualquiera podía. Yo decía eso, ¿no? Oigan, si yo puedo, yo, como Claro. que haciéndome menos, cualquiera de ustedes puede, le decía. Y así era, o sea, los animaba y creo que ese ha sido lo que me ha llevado casi siempre, de tener una buena predisposición a hacer amistad, a ayudar, a identificar personas que necesitan cierta ayuda o que necesitan que vaya y te pregunte, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y bueno, eso fue todo mi transcurso de la universidad. Es interesante igual que cuando mi mamá fallece, estuve un año fuera de la U. O sea, Claro. iba como un zombie. Sí, seguro, seguro. Pero la promo en la que yo entré se adelantó, me pasaron todo y me hice amigo de otra nueva promo o de otra nueva que era el año siguiente. Entonces yo tenía esos dos mundos que hasta el día de hoy creo todos me recuerdan con cariño, porque siempre fue así, ¿no? Claro. Y creo también que en esto de lo que pasó con la música es así, porque toda mi vida estuve buscándole, haciendo cosas. Mucha gente me llamaba soñador en muchas de las cosas que hacía. Claro. No me daban bola, se reían de mí. Decían, ya está. O sea, antes de ser Gato Loco me decían balón, por ejemplo. Y porque yo era flaquingo y Ya. era cabezón.
Ya. Y un primo primero me dijo bom bom bom, de ahí me dijo cabeza de balón, de cabeza de balón me decía Hey Arnold, y de Hey Arnold quedó como balón. Ya. Y cuando yo les comentaba sobre mis sueños, se reían o no creían o simplemente capaz no veían lo que yo veía. Claro. Pero siempre me tuve fe. Y bueno, al salir de la universidad, como te digo, no me gustó lo de la carrera porque siempre tenías que innovar. O sea, en informática y redes siempre tenés que innovar. Claro, y además que en la computadora detrás 25 horas, ¿no? De las Sí, 24. entré a vender tecnología Ajá. y entré a una empresa pues que tenía un catálogo gigante. Tenía que aprender sobre UPS, sobre cableado, sobre routers, sobre cámaras de seguridad. Y de todo tenía que saber bien qué hacían para poder ir a venderlo. Claro. Y ahí me di cuenta que no me gustaba. Y también a raíz de lo de mi madre me nace una necesidad de tener un poco más de dinero, de buscar fuentes de ingreso que me ayuden a no pasar lo que vi con mi madre, que se habían unos medicamentos que eran for life, transfer factor, Ujú. que eran carísimos en esa época. Mi madre fallece en el 2011 y me peleé con mi padre porque no los quería comprar. Yo en mi idea capaz, digamos. Claro. Y ahí comencé también a buscar cosas con importación. Comencé a traer cosas por AliExpress. Y la primera vez que traje un USB. Llegó Claro. por el correo, que ahora ya no Probarlo. sirve. Claro. Ojalá y lo habiliten el correo, que Espero no sirve hace pronto. harto. Sí. Y de ahí comencé a darme cuenta de que si quería hacer mi sueño, necesitas cómo mantenerte. Mm, tremendo. Porque obviamente puedes ir persiguiendo tu sueño, comer arroz o fideo con lo que puedas y mantenerte. Pero también eso te causa estrés. Claro, no vives del todo bien, Qué ¿no? sé yo, querés salir el viernes con tus amigos y no tenés plata, entonces el quedarte encerrado también te frustraba. Total. Y ahí comencé con las importaciones. Ahorita igual tengo una importadora que la tengo ya hace tiempo y hice una maestría en comercio internacional para saber bien. En algún punto de mi vida hice varios negocios que algunos no funcionaron, que yo lo veo todo como aprendizaje, ¿no? Claro. Se me entró un tiempo una idea loca de hacer flash USB, Ya. venderlo de Ajá. 1 GB Ajá. y venderlos en 20 bolivianos. Wow. Claro. O sea, ahora dirán, no sirve, pero para esa época obviamente era un negocio, ¿no? Era interesante, Claro. pero, por ejemplo, todos los cálculos que hice de costos me habían salido mal porque no sabía realmente cómo importar, Claro. pero lo hice. Ajá. Mi madre, después de que falleció, se vende en esa época la casa de mi abuelo y nos deja una herencia de $20,000 Ujú. a mi hermana y $20,000 a mí, que era la venta de la casa de mi abuelo. Claro. Y yo estaba con el chip de que hay que hacerlo, de que hay que meterle. La idea de los USB era cada color, era un género. Ah, ya. Cada semana publicaba las 100 canciones por color en una página en Facebook. Wow. Y en algún punto mi idea era vender las primeras posiciones del USB a artistas locales. Ah, ya, ok. Porque Para vos, que estén como un disco, pero digital para esa época era algo innovador, correcto, digamos. y vos metías el USB y sí o sí escuchabas las 5 primeras. Claro. Entonces, si yo podía meter ahí a Joseca, que inclusive tuve reunión con Joseca para explicarle el proyecto y todo, ayudarles a la difusión. Me acuerdo que en esa época metía las canciones de Flow, Ya. Dime quién te olvidará, Ya, que sí, eran claro. de ellos. Y estaba importando mal. O sea, mis costos no eran los No que eran los, eran. O no sea, era para nada estaba los 20. totalmente para atrás. Claro. Y aparte de que estaba totalmente para atrás, me tumbaron los chinos. Uy. Compré unos USB que decían que era 1 GB y eran 200 megas. Y para remediar eso, la pérdida de plata, perdí como $14,000 en esa época. Qué terrible. Me puse a vender yo en los semáforos. Vendí durante 2 meses flash. Wow. Con mi chaleco, con una botella que me congelaba, que me la puse atrás. Y me iba a vender en las calles. Me paraba en la del Bingo Baití, ahí, donde Wow. más pasaba gente. Claro. Y parte de este podcast es eso, ¿no? No saben la vergüenza que me daba. Pero Seguro. también entendía que en algún punto las personas correctas, las que entienden el proceso de trabajar, de darle, de ir por tus sueños, me iban a ver. Claro. Y el día de mañana yo sabía que las personas que me vieron ahí me iban a ayudar y me iban a decir, vení, yo te ayudo, vení, te presto cosas, vení, te doy. Yo sabía, lo tenía clarísimo. Claro.
no te puedo contar cómo me ponía de rojo, qué sé yo, que venía el auto y veía una pelada o alguien que yo la conocía. Claro, porque a este tiempo, ¿cuántos años tenías? 25, una época así. Y 25. obviamente tú estás en tu juventud, quieres estar como con tus amigos y todo, y estar en esa situación obviamente no es tan fácil, ¿no? Ajá. Qué sé yo, me pillé una prima se acerca, Alejandro, estás sin trabajo, mándame tu currículum, que me preocupaba Claro. por verme ahí en la calle. Y yo era feliz, o sea, estaba haciendo mis sueños, estaba haciendo mis cosas, me costaba, enflaquecí un montón porque sudaba todo el día. Claro, en plena calle. Bueno, la gente que no nos ve de Santa Cruz, o sea, aquí no puedes estar en la calle en 2 minutos porque el sol, el asfalto te quema totalmente, ¿no? Me hice amigo de todos los cleferos que habían, de todos los ayoreos, Defensa. eran mis amigos. Claro. O sea, como te comenté hace rato, en la U y en todos lados intentaba integrar, charlar, aprender de cada experiencia que me tocaba vivir. Porque eso aprendí en todo este proceso creativo de que no sabes de dónde va a salir una idea. Sí, obvio. Puede ser de hasta el menos estudiado, porque tiró un comentario, tiró un chiste y vos sabes que estás de ida para allá. Entonces, ¡pum!, te tira una idea que sirve para ir para allá. Me hice amigo de todos los cleferos, me hice amigo de los guarayos y fue una experiencia loquísima. Que ahora, a raíz de eso, miro para atrás y hay gente que se acuerda. Joseca lo vi hace poco, yo me acuerdo cuando vos los flash. Gente que me acuerdo cuando vos vendías en la calle. Y que, bueno, termino ese proyecto que falló porque dije, no Claro. puedo estar aquí en la calle, ¿no? Volví a trabajar Ya. y, bueno, ya engancho en el supermercado Pronto, que fui gerente comercial. Y ahí fue donde comienzo otra vez a tener relación con la música. Y ahí Claro. fue donde lo conozco a Corona, que eso fue ya más o menos hace 7 años. Ahí te voy a hacer una pausa, vamos a tocar ese tema, pero quisiera un poco un resumen de lo que vas contando. Em, ¿Qué era eso que no te dejaba dejar de soñar? Porque, a ver, vamos a ser súper claros. La vida para nadie es fácil. Obviamente no nos vamos a poner a comparar. Hay historias mucho más difíciles. Vivirlo personalmente, obviamente la pérdida de alguien que amas, el hecho de que te estafen, el hecho de tener un sueño y que alguien alrededor tuyo como tu padre te diga, no, vas a morir de hambre. Ahora que pasan los años y tal vez te ves en el pasado, ¿qué era eso que te decía, lo vas a lograr? O sea, tranquilo, porque seguramente nos van a escuchar muchas personas, Alejandros como tú, que están pasando un momento difícil y que ya han apostado, que han perdido cosas o que han perdido personas importantes, pero la gente o el mundo le dice, no, date por vencido. En ese caso, ¿tú qué sientes que ha sido eso que te decía, mi hermano, seguía adelante? Parte, creo, o sea, mi madre, digamos, que no estaba, siempre luchó por mí, siempre me daba un montón de cosas. Mi padre igual siempre le metió y no sé si era por el colegio, por la música, con las bendiciones que nací de ser hábil en hartas cosas. Por ejemplo, jugué en la ACF igual. Wow, eso no sabía. eh, también, pero, o sea, jugué en la B, creo, una cosa Ok, así en San vale. Martín, digamos, pero era bueno en fútbol, era bueno en guitarra y siempre fui guerrero, por así decirlo. O sea, mi curso, yo era el líder de mi curso y yo era el que se tiraba contra el más duro del otro curso. Claro. Y no era con maldad, me gustaba, o sea, me gustaba darle y me gustaba que, capaz retarme. Hubo hartos momentos bien críticos en mi vida, o sea, no es que todo fue positivo y nada. Yo creo que todo mundo que está en un proceso de recrear, de avanzar, tiene esos bajones. Y yo los tuve. Cuando, por ejemplo, perdí los $14,000 del negocio de los USB, Claro, qué sé yo, estaba en mi cuarto solo todo el día pensando, ¿qué puta hacer? ¿Cómo salgo de esto? claro. ¿Cómo, cómo revierto esta situación? ¿Cómo recupero la plata? Y si comenzás a investigar un poco en las herramientas que hay cosas claras. Por ejemplo, el ejercicio. Mm, Yo hice taekwondo desde chico claro. y siempre fui deportista y en esa época que estaba capaz buscando el sueño me alejé del deporte. Mm, Cuando entré en esa depresión, comencé a buscar esas herramientas que sirven para sacarte del hueco. claro. Amor propio, disciplina y no fallarte. Porque Wow, qué fuerte. cuando yo hacía ejercicio, comencé, digamos, decía, ok, no tenía plata.
Perdí todo, no tenía un sueldo, no tenía trabajo, tenía que estabilizarme, yo pagué mi maestría y no tenía mucho, entonces me puse unas paralelas en mi casa. Claro, que no es una excusa decir, no tengo para el gimnasio. Bueno, levantar las piedras que están en la esquina, digamos. Exactamente, entonces Ajá. me puse a hacer en mi casa ejercicio y le tiré sus buenos meses, donde el primer mes que me cumplí, que no me fallé, que cumplí de lunes a viernes mi ejercicio, me di cuenta de que me daban energía, Mm, que me sacaban de ese mal momento que estaba pasando. Me metí acá y seguía trabajando para salir de ahí. O sea, como que, ok, estaba en el hueco, claro. metí el ejercicio y ya no estaba así en el hueco, llorando. Ya estaba con mi pala tratando de otra vez salir, digamos. Claro, no te has quedado ahí, ¿no? Y bueno, creo que fue ese siempre mi, no sé, mis ánimos o mis ganas de que yo sabía que era maldito, digamos, de que le iba a lograr, de que tenía que seguir, de que tenía que cumplirme, que tenía que soñar y que tener disciplina para llegar a donde quería llegar. Porque lo de la música tampoco estaba claro. Yo Claro. no, mi posición como manager ahora se hizo con el tiempo, no es que yo dije, ay, yo voy a ser tu Voy a ser manager. manager de alguien algún día. Yo quería estar en el lugar donde estaban pasando cosas, o yo quería ser el que cree las cosas, Claro. el que haga cosas. Y obviamente busqué hartas cosas, ¿no? También he trabajado con plantas medicinales también, he hecho ayahuasca, eh, y cositas así que se fueron apareciendo en mi camino Claro. para tranquilizarme, para darme luz, para darme cuenta del regalo que es estar vivo. Ajá. Yo ahorita lo que hablo es si estás vivo y tenés, si estás vivo, no necesitas más, ya ganaste. Claro. Lo que pasó con tus padres atrás, porque yo, por ejemplo, mi padre fue súper torpe. Te hablaba hace rato que no fui criado con religión. Yo me enteré en la novena de mi madre que era bautizado. Según yo, toda mi vida no era No pensabas, bautizado claro. porque mi padre la obligó a mi madre a renunciar a sus creencias y a hacer lo que él quería. Claro. Wow. Entonces, si estás vivo, ahí ya es ganancia, puedes hacer lo que sea. Obviamente hay gente que carga con muchas cosas de su pasado. Creo que por suerte todas esas cosas que te cuento mi padre y todo también ayudaron a cuestionarme mucho y ahora a hallar respuestas. Pero es eso, o sea, si estás vivo, puedes hacer y llegar a hacer lo que querrás. Qué importante es, ¿no? Yo también comparto eso. Por alguna razón sigues vivo. Ajá. Obviamente, a ver, vuelvo a decir, todos tenemos cosas y no es porque voy a comparar, no, es que mi papá, es que yo no he tenido, es que yo he tenido. Todos tenemos historias, pero creo que algo que tenemos que entender y por eso también existe esto, es para ver que hay historias tan fuertes o parecidas a la tuya, pero hay personas que han pasado eso atrás y ahora están logrando lo que están logrando. En ese sentido, querido Ale, em, después de esta etapa, obviamente, algo que me quedo de lo que decías, yo no había soñado, o ni siquiera venía a mi cabeza que voy a ser manager de alguien. Yo quería estar en la música, pero era tanta tu inquietud y todo eso. ¿Cuándo sientes que empieza a cambiar un poco tus sueños? Digo tus sueños porque a veces tenemos una fijación sobre algo, pero más que todo nos empezamos a pillar con cosas en la vida y en el camino, donde empieza tal vez como que a virar un poquito de ser el ingeniero o el que trabaja o el del supermercado a un poco ya lo que haces ahora, Ujú. donde empieza un poco a cambiar tu vida. Bueno, como te comenté, desde chico yo tenía mi grupo y obviamente creo que muchas personas sueñan con ser famoso, cantar en un escenario, cantar para miles de personas y ese hasta cierto punto era mi sueño. Cuando yo lo conocí a Coro igual le dije, yo quiero hacer música, quiero escribir mis canciones, quiero hacer esto. Pero ahora que han pasado 7 años me he vuelto a recuestionar mis sueños. Claro. Ya canté delante de miles de personas, me subo a un escenario, canto, porque yo soy el doble voz, no sé si sabían, pero yo soy el doble voz de Corona. Digamos. Imagínense, ahí está Ajá, algo que no sabían tal vez muchos. yo le hago la doble voz a Coro, o sea, todos los conciertos yo estoy, aparte de que hago toda la gestión de cerrar el contrato, de ver logística, de ver que todo esté andando bien antes del concierto, yo comienzo el concierto y agarro mi micrófono y soy el que hace los chi, ey, ey, los guasos. Y me cuestioné otra vez mucho eso. O sea, mi sueño era cantar, pero ¿qué querías con cantar? Claro.
¿Qué querías expresar? Que ahora, por ejemplo, como te digo, ya me subí a un escenario con miles de personas, canté, he creado un movimiento, he creado muchas cosas. Ahora, ¿cuál es mi sueño? Eh, Como vos decías, creo que nada es coincidencia. Y uno tiene que aferrarse a las herramientas y, no sé, o sea, no, ¿cómo era? Son casualidades que uno tiene. Qué sé yo, por ejemplo, yo no elegí nunca llamarme Inti, que estar en un colegio de música, aprender un arte marcial, aprender inglés, todo eso fue cosas que mi padre me dio o herramientas que me dio que ahora, en un futuro no muy lejano, yo quisiera hacer muchas cosas más grandes que solo la música. Claro, total. En algún punto me gustaría meterme en política. Es algo que a todos los jóvenes, creo, de mi edad nos hicieran, no, no te metas en política, La mala que es una palabra, ¿no? mierda, Sí, que es... Pero, ¿por qué no cambiamos eso? O sea, claro. ¿por qué hay tanta gente capaz, digamos? Hay gente, tanta gente buena que ya no quiere lo mismo. O sea, venimos hace tantos años en la misma huevada, en robar, en ser la bolivianada. Entonces, ¿por qué no podemos cambiarlo? Y eso es porque también, así como mi padre me metió del que no te metas a la música, pero no te da de comer, lo mismo dicen de la política. Claro. Entonces, Porque lamentablemente tienen un mal ejemplo de años y años, ¿no? ¿por qué no podemos cambiarlo ahora? Total. Entonces, mi sueño cambió. eh, Se ha ido reformulando durante los años. Te diría capaz ahora lo de la política, pero capaz cambia. Capaz ahora es simplemente tratar de hacer las cosas bien, de como el podcast de ahora, de servir de ejemplo a personas que estén pasando malos ratos y, y bueno, trabajar para eso, ¿no? Creo que ahorita, como ejemplo, como te decía, todas esas cualidades, por ejemplo, yo nunca estuve metido en ningún partido político. Claro. Salí de la Gabriel. Oye, anda a preguntarle ahora dónde estudió Rodrigo Pájaro. Claro. O dónde estudió Tuto Quiroga, claro. o su vicepresidente. Hay algunos que no han estudiado, no vamos a decir quiénes, pero los de política sí, ¿no? Entonces, ahora creo que con todas estas herramientas que la vida me ha dado, igual porque ahora la música no es solo Corona, ahora se ha creado lo muy grande que es Boliganga. Claro. Coro se ha convertido en un ejemplo de superación, o sea, los niños, los jóvenes quieren ser como él, entonces puta es algo que nos enorgullece de una manera gigante. Entonces, ¿cómo lo llevamos más allá? Claro. ¿Cómo seguimos aportando a este país que para mí ser boliviano es una bendición tremenda? Porque yo digo, hay muy pocos números uno. Claro. Claro, porque te han acostumbrado a que no hayan y cuando salen realmente dices... No, pero yo me voy al hecho de que hay muy pocos números uno. Entonces, si te das cuenta, en todos los demás países hay un montón de gente. O sea, ya hay un número uno en esto, un número uno en esto. En aquí, o sea, perdón, en Santa Cruz y en Bolivia, recién se están dando los personajes, recién se están dando los atletas, recién se están dando los músicos. Sí. Y si te das cuenta, vienen de otros lados, vienen gringos, vienen todos, y a todos les encanta la forma de ser del boliviano. Total, total. En mi idea y concepción de todo esto que ha venido, para mí Bolivia ha sido una incubadora del mundo. Nosotros como bolivianos, al estar en el corazón de Sudamérica, hemos aprendido de todos los países limítrofes. Sabemos modismos de los brasileros, sabemos formas de ser de los brasileros, de los argentinos, de los peruanos, de los paraguayos. Entonces, nosotros como Bolivia fuimos un país que fue explotado durante mucho tiempo. Nos robaron un montón de cosas, pero eso fue muy bueno, Claro. porque no nos permitió expandernos o crecernos antes. Y ahora en este tiempo, que hay redes, que hay ganas de cambiar, porque si te das cuenta ahorita la tendencia de todos los bolivianos es eso, o sea, ya no quieren estar en lo mismo, ya no quieren ser el lamento boliviano, Total. ya queremos cambiar la historia. Claro. Y estamos también empezando a creer en nosotros, ¿no? Exactamente. En nuestra propia gente. Ya no es solamente, no, el de afuera. Ya la gente está apostando por lo Made in Bolivia. Entonces yo te decía, también aparte de los países limítrofes, siempre hubo injerencia en Bolivia de europeos. Claro. Tenés familias alemanas, suizas, de todo. Entonces, el boliviano ha aprendido de todos ellos. Pero el tiempo no ha pasado que para mostrarnos realmente como seres de este planeta, malditangos o al menos una buena creación del mundo, digamos. Claro. ¿Qué es lo que yo creo de Bolivia y qué es lo que yo creo de todos los bolivianos? Que si comenzamos a trabajar de una manera
capaz más honrada, con más visión, con más proyección, podemos lograr hacer cosas increíbles. Y con perseverancia, ¿no? Y creyéndonosla, o sea, diciendo, puedo lograrlo. Algo igual sobre eso también, siempre fue muy curioso. Ajá, Eh, por bendición de mi padre, aprendí inglés. ajá, Saber inglés te habla muchas opciones a que escuches nuevas cosas claro, que si solo sabes español, no las escuchas. capaz. Ajá. Yo miro mucho Joe Rogan, miro mucho así podcasts de gente afuera, escucho Elon Musk, escucho muchas cosas interesantes que hay por ahí. Y en todo este camino también en lo que estamos haciendo con la música, miro muchas cosas. Y un ejemplo que si pueden criplearlo, miren por ejemplo Simon Sinek, jugadores finitos contra jugadores infinitos. Y es la manera capaz en la que uno tiene que proyectarse a la hora de hacer sus cosas. Wow. Es medio largo para explicarlo, pero es súper interesante porque si vos te colocas como una persona que sabes que tu trabajo va a seguir por siempre, no te interesa ser el número 1 este año. Capaz ni el siguiente, capaz ni el tercero. Porque dices que va a Pero si estar tu ahí, visión claro. está clara, sabes que en algún día va a llegar. Entonces te dejas de comparar. Y eso es lo que yo digo también ahora con la música. Un ejemplo, estamos haciéndolo el stream y me dice Coro, puta, pero no tenemos los viewers que están, no sé qué. Y le digo, calma, Claro. vamos a ir para allá. No te fatigues. Lo único que necesitamos hacer es hacer las cosas bien. Cálmate. Tremendo. Hay días que me hace caso, otros días que no. Sí, somos seres humanos. Pero ese ánimo que siempre he tenido de saber que yo lo voy a lograr, sin mirar, o sea, yo sé que puedo trabajar para allá, no ha funcionado muy bien. Y hablando de esta historia, que ya nos has tirado un montón de buenos consejos y de realmente entender cómo es la vida, hablando sobre esta línea de tu vida, ¿cuándo empiezas a ser gato loco o cómo empiezas a ser gato loco? ¿De dónde nace? Y obviamente siento que tampoco es solamente un sobrenombre, ¿no? Sino yo creo que también detrás de eso, y por eso también te aferras a eso, hay cambios, hay un punto de inflexión. Entonces nos gustaría conocer acerca de eso. ¿Qué veo interesante ahora de mi apodo? Todo el mundo ama a los gatos. Sí, ahora sí. Antes igual, ¿no? O sea, Habían menos, no, pero sí pero en amaban. el sentido de siempre las mujeres en la casa, ay, que mi gatito. Sí, Los hombres también llegan a tener un cariño a los gatos y los gatos siempre han estado en la historia por siempre. verdad. Para mí eso es algo interesante porque gato, mucha gente capaz no sabe ni mi nombre, pero saben que soy gato. ¿Cómo comienza? Por ejemplo, antes era solo gato y el que me pone gato loco es Coro. Ya. ¿Pero por qué me pone gato loco? Porque así como te dije que era soñador, que hablaba todo el tiempo de qué quería hacer, de un montón de cosas, extrañamente pasaban. Coincidencias locas de pillarnos gente, coincidencias, numerología, pasaban cosas. No sé si era que lo que andamos persiguiendo y lo que andamos haciendo es muy fuerte, pero gato me lo pone mi compañero de curso, que era Eric Numbela, que era productor de Chris Sailer. Ya. Él me pone el apodo de gato sin conocer a los Coronas, sin nada, pues supuestamente decía que tenía cara de gato. Ya. Y irónicamente, el que me pone gato es el que me los presenta a los Cruzanta y a Corona. Wow. Y ya después de que comienzo a conocerlos, a hablarles, a capaz de querer cambiarle el chip, de pasarle cosas, de mira este video, mira esto, pom, pom, ya Coro comienza a darme bola. Y en el proceso que pasaron un montón de coincidencias, que capaz ahorita no me acuerdo, pero en 7 años han pasado miles, ya me pone gato loco. ¿Qué creo ahora? Que es interesante porque te acordás de gato. Claro, total. O sea, gato, 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 gato. Entonces para mí es algo interesante. Lo de Inti también era algo interesante con el sol. Entonces, capaz tripeo mucho, pero sí creo que es una manera fácil en que la gente me ubique o que la gente sepa qué estoy haciendo y qué quiero hacer. Entonces, creo que el apodo ha sido una bendición.
se ha ido desarrollando. Coro en su momento, yo nunca le dije, por ejemplo, que en sus canciones diga gato loco. Claro. Él lo ponía porque sí. Digamos. Entonces, ahora creo que lo bueno es que la gente ubica un poco. Por ejemplo, ahorita vine no es hace rato y fui a comer y el de Maquepoque me dijo, vos sos gato, me dice. Y yo, ajá, sí. Vos estás loco, yo hago música, que no sé qué, que no sé qué. ¿Te puedo pasar algo? Claro, viejo. Claro. Nunca pensé capaz que íbamos a llegar a eso, ¿no? Mm. Nunca igual pensamos en lo de los seguidores, en lo de la fama. Sí lo ves remoto, pero siempre fue trabajar. Y ya después del trabajo, si es bueno, va a dar frutos y el like. Ahora, 7 años después, en un restaurante, te reconocen sin capaz ser la imagen total de todo, digamos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que tal vez suene un poco chistosa al principio, pero siento que nos vas a dar una gran respuesta. ¿Qué significa ser loco para vos? ¿Qué es la palabra loco? Creo que es ser un soñador, ¿no? Mm. Eh, Al final, el loco deja de ser loco cuando la locura se hizo realidad. Hay, tuve igual la bendición de siempre estar, por ejemplo, tengo mi primo que me llevó a comparsa, tengo otros amigos que me llevó, tengo 2 comparsas. Ujú. Mi padre criticaba mucho el hecho de ir a las comparsas, porque no, a leer un libro, entre todos, enseñarle, no, no. Pero él no entendía que aquí también las comparsas y todo son una fuente fuerte de información. Y un primo contaba la historia del papá de Martins. Dice que el papá de Martins, cuando su hijo jugaba en las juveniles y todo, el viejo se compraba cohetes. Tiraba un gol, Marcelo Martins, y los cohetes. Y todo el mundo, puta, qué viejo de mierda loco, decía, no sé qué. Y ahora dice que va a Unitel y le hace un primer plano en su casa y él está contando esa historia. ¡Fum! Hace un plano para atrás con la casanga y dice, ahora quién es el loco. Wow. Y mucha gente Wow. que dudó de mí o que decía que estoy loco, les pregunto ahora, ¿quién es el loco? Entonces ser loco creo es alguien que sueña, alguien que se anima, alguien que está dispuesto a romperse en pedazos y volver a rehacerse, alguien que no tiene miedo, o bueno, que sí tiene miedo, pero que aún así le mete, que, que está vivo. Un loco es alguien que está vivo. Algo que a mí me llama mucho la atención de tu definición de loco, que también me lleva a la mente el hecho de ser diferente, ¿no? Porque, a ver, vivos estamos todos vivos, respiramos todo, pero el hecho de sentirte vivo es totalmente diferente, porque sabes que si no lo estás logrando ahora, la vas a lograr mañana o en un mes o en un año o en todo, entonces eso te ayuda a ser loco porque todavía crees en vos. Hablando de esto, ya pasándonos, si quieres, a estos últimos 7 años, si bien has pasado cosas súper difíciles antes, nos contabas de lo que has tenido que lidiar, de lo que has luchado contigo mismo, ya en este camino de lograrla, ¿ha habido algún momento donde has pensado que no iba a suceder? Y segunda parte de la pregunta, ¿qué has hecho al respecto? Porque, ok, una cosa es que, bueno, los chinos me tumbaron $14,000, pero otra cosa es, ok, estoy encaminado a algo que creo que me está gustando, pero no funciona o me dicen que no puedo. ¿Y qué has hecho para seguir adelante? Yo sé que lo tenías en tu ADN, pero es diferente ya encaminado de que no es solo tú solo que te chupas el vender los USBs en la esquina del segundo anillo, sino tienes gente alrededor que está creyendo en vos. Sí, han habido muchos de esos momentos. Inclusive cuando con Coro, o sea, Coro, por ejemplo, en algún momento de los años que comenzábamos, me dijo, no me acuerdo qué canción había salido, y me dice, gato, ya no quiero hacer música. Y yo le digo, tranquilo. Tuvimos como 6 meses parados, y por ejemplo, Modo Percy, la canción, Ujú. la idea se la paso yo a Coro, le paso el beat, que es un beat de Drake, non-stop, le pone a él la letra, y ya no nos peleamos con ese mi amigo que era nuestro productor, y no había quien lo haga. Claro. Y yo me moví con uno de mi comparsa que estudió producción musical y hicimos la maqueta. Entonces, a lo de tu pregunta es de que siempre han habido esos momentos, pero nadie estaba haciendo lo que yo o que mi grupo estaba haciendo.
No había otro Corona en ese momento. No No había había otro otro gato gato loco en ese momento. Claro. Entonces, creo que eso nos movía a pesar de las rocas o piedras que podrían haber en el camino, de que estábamos haciendo algo nuevo y que funcionó. O sea, creo que la bendición fue que hasta el día de hoy, Coro y yo somos, o al menos me considero una persona un poco diferente. Siempre estoy atento a las cosas que pasan, siempre estoy atento a la gente, me gusta escuchar, me gusta analizar. Y con Coro, con el pasar de tiempo, tuve la bendición de conocerlo y él a mí, y que conectamos, o sea, nos dimos cuenta de que éramos personas que sí querían hacer cosas buenas. Por ejemplo, a Gustavo, que estaba hace rato, igual yo lo conozco hace tiempo y me dio gusto pillarlo acá. A vos, creo que en la primera reunión que tuvimos fue en Santé, Sí. Ajá. cuando trabajabas ahí. Y saber reconocer las personas valiosas creo que ha sido importante para no trancarte. Entonces, con Coro, cuando estuvimos y comenzamos a trabajar juntos, los dos éramos un 10, digamos, unos haces, unos malditos, o al menos nos lo creíamos. Y cuando hicimos las primeras cosas salió bien. Y eso nos ayudó a, vamos, no tenemos nada, sigámosle, pum, busquemos más. ¿Cómo buscamos más personas que ayuden a este sueño? Pum, pillamos un filmmaker maldito que es Frank, que hasta ahorita sigue, igual Claro. después de 6 años, está Frank. Pum, ¿cómo pillamos más? Aparece León de Dron. Pum, ¿cómo pillamos más? Aparecen más gente, pero hay gente que va de acuerdo también a las cosas. Nosotros, ¿cuándo has escuchado que nosotros tiremos hate a alguien? Claro, no, nunca. ¿Cuándo has escuchado que nos metamos a discusiones o a polémica? Creo que siempre ha habido hoy el beef entre artistas, pero nosotros siempre hemos trabajado en lo nuestro y nada más. Igual en ese proceso también conocemos a Yan Ivo, a Sergio, Tipazo, y creo que el buen grupo y las buenas ganas que teníamos nosotros nos llevó a avanzar. Mm. No te puedo decir rápido, pero avanzábamos y avanzábamos a paso firme. Entonces, Enfocarse en lo tuyo, en tu sueño. Y enfocarte no es tirarle a otros sus sueños, ¿no? Eso es importante. y también reinventarte, ¿no? O sea, Claro. buscar herramientas para aprender, para mejorar. Yo, digamos, a Coro siempre lo aconsejo, digamos, cuando él estaba en momentos, yo cuando estaba, no sé, me entraba a cursos de poesía, me entraba a cursos de dibujo, he ido a clases de yoga, he ido a clases de respiraciones, he ido a clases de... Y en todos los lugares conocía gente que esa gente en algún punto nos ayudaba para otras cosas. ¿Qué te puedo decir? Estás curioso, buscas, hay cursos gratis de todo, hay grupos de personas de todo, hay teatro. Y en cada una de esas experiencias que vos vivas, que vos aprendás, vas a sacar algo. Entonces siempre me metí y siempre fui con esa onda que te digo de integrar, de que la pasemos bien, pero trabajando también hacia los objetivos que habían. Creo que es tener igual una buena actitud con la vida. Mm, tremendo. Sí, total. La verdad que creo que aquí has lanzado dos cosas muy importantes. El hecho de nunca dejar de aprender, porque es parte del crecimiento. Y el segundo, el hecho de cómo agarras las cosas también, ¿no? Obviamente, cuando suenas desde la teoría y dices, uy, sí, tienes que ser así en los momentos difíciles, la gente te dice, pucha, pero tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero por eso existimos. Te estoy mostrando a alguien que sí la ha vivido y ha estado ahí. Y obviamente está todavía en el camino, como decías, tienes todavía grandes sueños y ilusiones y cosas que quieres hacer, pero de alguna forma estás logrando a alguien que alguien alguna vez te ha dicho estás loco y lo estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo más tremendo y creo que eso es También, lo bueno, creo que ¿no? también todas las cosas que uno vive, ver cómo la utilizo como herramienta. Te conté lo de mi mamá, fue durísimo, pero creo que si no haya pasado eso, yo no había aprendido tanto como aprendí en todo este tiempo. Mm, Porque tuve que rehacerme, tuve que estar solo, eh, sin tu madre, viejo. O sea, yo claro. era pegadísimo a mi madre. eh, Rehacer un montón de cosas, aprender otra vez. O sea, cuando pasa algo así, tu casa se desmorona, Mm, todo cambia en tu casa. Con mi papá igual un tiempo la relación fue complicada. Pero creo que todas esas cosas o las cosas que te puedes tener en la espalda, vos tenés que sacarlas, poner la mochila al piso, no cargarla y sacar qué herramienta puedo ocupar wow. para afrontar lo que querés y olvidarte de lo que pasó, olvidarte, o sea, no olvidarte, pero utilizarla como una herramienta. Sé que
Sé que capaz hay cosas peores, no sé, pero así yo lo ocupé. Lo de mi mamá me sirvió para cuestionarme mucho, para aprender, para que me dé fuerza. Qué tremendo. Y bueno, aquí estoy. Claro, en ese momento tal vez no lo entiendes, ¿no? Pero después lo vas masticando y te lleva a donde estás. Voy a retomar algo que estabas hablando a un principio y nos decías, al principio tal vez he nacido en una casa donde no me han enseñado acerca de lo espiritual o de lo religioso y lo mencionabas porque entiendo que ha cambiado eso, entiendo que en algún momento has sacado fuerzas de algún lado y quisiera ir un poco a eso, no tanto por la mística, no quiero que me entiendan mal, ni por el hecho de decir, lo espiritual, pero sí del hecho de cómo algunas cosas en la vida cambian. Ujú. Y tú puedes estar tan metido en algo y puedes estar tan cerrado en qué es tu verdad, pero a veces la misma vida te enseña que puedes tener algo más ahí, ¿no? Quisiera que nos comentes un poquito más de eso. Te doy así una bien jodida y complicada. Obviamente yo era ateo, qué sé yo, con toda la época de colegio. O al menos, qué sé yo, no idealizaba una idea de una figura como una deidad. Mm, Pensaba que estaba ahí, pero no creía al 100, no sé. Y creo que el problema de todos es dudar. mm, ¿Y dónde te lo puedo explicar? En lo que pasó con mi mamá. Te expliqué antes que mi papá era el lado ateo, que no quería religión, pero mi madre era católica. Ahora imagínate, vos tenés cáncer y mi mamá nos avisaron en diciembre que ella tenía 6 meses de vida. Ahora imagínate dormir todas las noches y no tener en qué aferrarte. mm, Ella era católica, obvio, pero con la persona que creó un hogar, con la persona que le dio 2 bendiciones a mí y a mi hermana, es ateo. fuerte. Entonces estás en la noche oscura donde estás con tu cabeza, ¿en qué se aferraba mi madre? Tanto así que una noche o un día me dice, hijo, tengo miedo de morirme. Mm, Y yo no supe qué responderle. Me quedé callado. Ahora analizando un poco me doy cuenta de que si haya creído en Buda, Alá, Pelé, Maradona, Dios, le haya dado fuerza. Y ahora, después de analizar muchas cosas, comprendo que la religión es eso. He investigado mucho y dicen que la humanidad se levanta de un cataclismo. O sea, hubo un meteorito, algo antes de los dinosaurios, así que de hace 12.000 años habían personas. Ponele que sos el último en quedar en la Tierra. No sabes si hay más personas, pero tenés la esperanza de que hay. ¿Qué le dejarías escrito a esa persona? ¿O qué historia te inventarías para que él nunca pierda la fe? mm, Para que él, en esa guía, busque algo y lo pille y sea que no pierda la fe. claro. Que se mantenga en sus creencias, que es todo lo que todas las religiones te dicen. Entonces ahí comprendí que la fe, la religión y muchas cosas fueron creadas para que el humano no pierda la fe Mm, y no caiga en tinieblas o no se extinga. claro. Entonces, la religión para mí, obvio, causó problemas, pero no haberla tenido en ese momento, pasarlo de mi madre, hizo que busque un montón de respuestas, donde ahora con la respuesta que yo tengo, me siento súper tranquilo porque no ataco ninguna religión. O sea, no digo la católica, la cristiana, el budismo, todas son para que el humano no pierda la fe y cumpla sus objetivos. Ahorita capaz mi objetivo es política, pero hace miles de años era salvar a toda la humanidad. Tenía que cruzar 100 kilómetros al lado, Claro. con fe. Mm, Tenía que matar a un tigre, con fe. tremendo. Entonces, Pucha, qué buena explicación, viejo. La verdad que nunca había recibido una explicación así. y tengo una más, o sea Sí, que sí, sí. tengo un amigo que es mi mejor amigo desde pelado que acaba de sacar una canción, se llama Monsi, que es facto tras facto tras facto. Eh, ese loco había una experiencia bien interesante en lo de la música. Él andaba fatigado por sacar temas y hacer cosas. Y se dio cuenta de eso, lo que te comenté hace tiempo, que no hay que fijarse, sino trabajar y saber que vas a ir para allá. Y después de 3, 4 canciones, pum, saca esta facto tras facto que la está rompiendo. Claro. Su padre, Omar Martínez, es un pintor de la puta madre. Pero un tiempo se metía en internet,
Comencé a creer que la Tierra era plana y un montón de cosas. Pero un día me hizo una pregunta que me dijo, ¿quién le puso el significado a las palabras? Porque cuando escuchas amor, sentís cosas Significa bonitas amor, y claro. cuando escuchas la palabra cáncer, otras sentís cosas feas. Con lo de la religión, ¿a qué me remonto? No siempre hubo letra. No siempre hubo cosas habladas. ¿En qué creían los que no tenían lo escrito? Según yo, siempre hubo el día y la noche. De día salió un bicho que somos nosotros y de noche salió otro bicho que podría ser que fueron las víboras. Porque direccionan, se mueven y siempre han aparecido en todas las cosas mitológicas o en todas las historias. Ponerle que se desarrolla el bichito, ¿no? Que salió por el sol. Comienza a agarrar conciencia, comienza y ya crea su tribu. Todavía no hay letra, no hay concepto de fe, no hay nada. Hay el sol y la noche. Ponerle que ese tipo se va a casar, o ese bicho se va a casar para alimentar a su familia. Y le pasa algo. 4 de la tarde se queda la pata, qué sé yo. Y se queda tendido. Y llega la noche, donde va a estar solo con su cabeza, solo con sus pensamientos, pero lo único que lo va a mantener vivo es la fe en que el día de mañana el sol va a salir. Puede ser que ese bichito se haya muerto, Claro, porque no tuvo la suficiente fuerza para agarrar esa energía, ese pensamiento de fe y sobrevivir. Pero el que sobrevivió a la noche con la fe de que el día de mañana el sol iba a salir y vuelve a su tribu y le enseñan, oigan, la primera vez que se habló sobre fe o no sé, y vuelve y le dicen, oigan, es con fe. Si ustedes ponen su fe en el sol, en todo esto, vamos a salir. Y automáticamente esa tribu, al comenzar a tener fe, comienza a ser mucho más fuerte, mucho más poderosa que cualquier otra. Y después se crea lo escrito de todas las religiones que nos han hablado. hay que tener fe. Pero la fe viene de mucho antes que se escriban palabras, viene de mucho antes que te digan es budismo, es cristianismo, es catolicismo, y todas han sido para que el humano no caiga en penumbra. Tremendo. Entonces eso es lo que también eh, digerí de todo lo que me pasó. Claro. Ahora, hablando de eso, si Gato Loco de ahora tuviera que darle un consejo a Alejandro ahí en la esquina del segundo anillo con la botella en la espalda, y creo que no va a ser solo para ese Alejandro, sino para muchos Alejandros que nos están viendo, ¿qué consejo sería? ¿Qué consejo sería ese de que dirías, necesitas escucharlo? La verdad que nunca me había puesto en esa posición de dar consejos, ¿no? ¿Qué me pasó a mí o qué creo yo? Como expliqué ahorita, tener fe. Ser buena persona creo que es algo muy importante. Porque en el transcurso de todo lo que ha pasado ahorita, el ser buena persona me trajo mucha ayuda. Amigos que me extendían la mano simplemente porque reímos en una conversación o porque estuvimos pasando momentos donde los dos éramos iguales, no sé, un partido de fútbol, no sé. Ser buen tipo, tener fe y siempre ir tras tus sueños. O sea, que nadie te diga que no podés, que nadie te diga te opaque, que nadie... Porque al final vas a estar diciendo eso. ¿Quién es el loco? Entonces, Oh, es trabajar, es darle, les vuelvo a recomendar ese video de Simon Sinek, de jugadores finitos contra infinitos, y darte cuenta también de que todo lleva un proceso. En un momento de mi vida, cuando pasó lo de los flash, yo estaba muy estresado. ¿Por qué iba a hacer con la plata? ¿Qué iba a hacer con mi vida? Vuelvo a trabajar. Como te comenté, hice cosas interesantes, como claro. plantas y todo, y comprendí eso de que el tiempo va a hacer su trabajo. Mientras vos no te bajes del caballo, mientras sigas metiéndole, el tiempo te va a dar todo lo que algún día o algún momento soñaste. No dejen de soñar. Hay una anécdota bien interesante. Mi madre me decía no hagas manjar blanco cuando yo le contaba mis sueños. ¿No sabes la historia del manjar No, blanco? no, 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 no. Bueno, Contanos, dice por favor. que el manjar blanco se hace batiendo leche y azúcar. Entonces dice que estaba la señora batiendo manjar blanco y decía, con este manjar blanco los voy a envasar, los voy a vender y voy a comprar gallinas. Con esas gallinas voy a comprar cisnes o gansos. Una vez con las gallinas y los gansos voy a comprar un caballo.
de ahí voy a comprar un burro, de ahí voy a comprar una casa, y soñaba. Y cuando acordaba, ¡pah!, le daba a la olla de manjar blanco y a la mierda todos sus sueños. Entonces mi madre me decía, no hagas manjar blanco. Pero yo siempre hice manjar blanco, siempre soñé, siempre dije quiero ir allá, por más loco que se digan quiero eso, pum, sueñen Wow. y hagan sus sueños realidad. Wow, la verdad que creo que una de las cosas que tenía claro cuando he revivido Ilumina, ahora por ni idea, era que el primer programa sea así de fuerte. Y la verdad que, a ver, lo voy a contar. Yo a Ale lo conozco del proyecto que mencionabas. No nos sabemos, debí ver unas 2, 3 veces. Ha salido algo espectacular. Sí. Igual pueden ver uno de los primeros videos de Corona featuring una marca. Que es luces, fotos y entrevistas. Sí. Y cuando dije, a ver, le voy a volver a llamar. Nos habíamos pillado un par de veces, hola, hola, y he dicho, voy a volver a llamar porque yo sé que tiene una historia interesante. Eso de buena gente desde Lola. Y ellos sí, obvio, mi hermano. Igual esto, historias tras cámaras. Había el hecho de que acepte que estaba volviendo a empezar un proyecto y la verdad creo que ha sido un gran inicio, mi hermano. Gracias por estar aquí. Ya yendo a la recta final, yo sé que nos podríamos quedar horas y horas, pero yo sé que esta va a ser la primera parte. Te voy a volver a traer, estoy segurísimo, porque hay muchas más historias ahí. Si nos podría recomendar, porque acabas de recomendarnos ver un video, pero si nos podría recomendar un libro a algún generador de contenido o alguien que esté haciendo cosas en la web y capaz algo más para seguir, ver o leer, ¿qué nos recomendarías? Un libro, o sea, tampoco es que yo me voy a hacer el estudioso, que lee muchos libros, pero en el momento que estaba frustrado, que tenía, o estaba acomodando mi vida, porque como te repetía hace rato, las herramientas y las formas en las que vos salís del hueco, las puedes leer en todos lados y depende de vos. Comienza a leer, comienza a hacer ejercicio, comienza a cuidar tu alimentación y comienza a trabajar hacia donde querés ir. Uno de los libros que leí fue Jordan Peterson, 12 reglas para la vida. Antes de leer el libro, venía escuchándolo mucho a Jordan Peterson. No sé si bueno, aquí digamos, yo sé que hay varios que lo conocen. El tipo habla de una manera bien rara, pero pucha, tira unos factos así súper interesantes que una vez ya lo escuchaba, digerirlo el libro fue mucho más fácil y las cosas de las que te habla son bien interesantes. Bueno, el libro es Jordan Peterson. Creadores de contenido te cuento que no sigo mucho. O sea, Joe Rogan, por ejemplo, que es el podcast más grande del mundo, son específicos que he visto. Qué sé yo, he visto todos los de Elon Musk, que son 3 hasta el momento. Donde, puta, entre bambalinas y entre charlas que tiran datos súper interesantes, como en su momento fue el COVID. Se nota ahí que Elon sabe algo y que no lo dice. Y te tira un dato del problema te dice de los países, de la globalización, te dice, ¿cómo cuidas que un país inserte una idea a otro país? ¿Cómo cuidas eso? Wow. Y como esa información hay harta. Y si te das cuenta, han hecho... China, por ejemplo, se aisló, no tiene YouTube, no tiene Google, no tiene Facebook, no nada, porque sabían que la inserción de una idea era mucho más dura que una guerra o que lo que sea, es mucho más peligroso. Entonces sigo mucho a Joe Rogan. En Joe Rogan también va Graham Hancock, va Brian Muraresku, van tipos interesantes que hablan sobre otro tipo de cosas. O sea, no están enfocados en política y demás, claro, porque al final la política y todo lo que pasa es un juego, pero si no entendés lo que pasó atrás, estás jugando en el juego de teatro, pero no entendiste cómo se creó la obra de teatro. Claro. Ahora con la música, yo siempre tripé con el tema de inserción de ideas, del inception de ideas. Te hago una pregunta, ¿qué pensás? ¿Llegamos a la luna o no llegamos a la luna? Justo estaba hablando, me río, porque justo estaba hablando una semana sobre esto y decían que no. Así que no estoy tan seguro, la verdad. No voy a crear polémica porque no se trata de eso, Ilumina, pero no estoy tan seguro. Yo te doy mi punto, no sé. Sí. Pero sí estoy seguro que fue la primer prueba de que con un medio masivo, tanto en radio y en televisión, puedes insertar una idea. Total. Que no fue el llegar, o sea, sí fue el llegar a la luna,
pero fue el que el humano puede todo. Se siente poderoso. Y sí, fue total. el primer experimento de inserciones de ideas a toda la comunidad mundial. Claro. Y bueno, también entiendo de que todo este cuidado de información que hubo también ha sido por algo. Si todos supieran la verdad, tuvieras un mundo descontrolado. Claro, total. Y más que los humanos nos alocamos. Pero, creo que toda esa info ha sido guardada hasta este momento. Ahorita se está dando de que una historia bien contada puede llegar a muchos. No como antes, que habían personas como Canserbero, como Bob Marley, como Michael Jackson y muchos otros que querían promover algo, pero iba a llegar de a poquito. Claro, mucho más difícil. Ahora se está dando de que por el celular, si se establece un buen mensaje, puede cambiar el mundo. Tremendo. Ya para terminar, querido Ale, Gato, ambos dos, ¿qué más quieres decir? Te voy a regalar estos últimos segundos, minutos, para lo que quieras. Puede ser un consejo, un mensaje, puede ser ambos, puedes, lo que quieras. Te dejo, la cámara es tuya. Ya, el mensaje que yo quiero dar y que es por lo que estoy trabajando es de que como bolivianos podemos cambiar el mundo. Como bolivianos siempre nos han visto como el peor. Yo digo, somos el patito feo. Pero ya es hora de que el patito feo se convierta en cisne. Y que cuando se convierte en cisne, todos los demás cisnes lo acompañen en el vuelo. Entonces creo eso de Bolivia. Tengo mucha fe en todos, tanto deportistas, músicos. Me lo pillé ahorita subiendo a Andrés Salvatierra. Hay mucho potencial. Creámonosla. Somos malditangos. Somos el resultado del mundo. Somos bolivianos. Y eso es lo que tiene que primar. Tremendo. Gracias, de verdad, gracias. Ha sido un Gracias. gran capítulo. Ha pasado volando la hora, pero estoy seguro que mucha gente ha sido iluminada con un poco de lo que te ha pasado. Seguramente te vamos a volver a tener en el programa. Y gracias a todos. Gracias. Esto ha sido Ilumina. Quiero agradecer a dos marcas que igual están apostando por Bolivia. Primero a Jucumari Coffee, café 100% boliviano de exportación. Lo están haciendo muy bien. Esta es una de sus presentaciones. Tienen dos más. La verdad que lo están haciendo muy, muy bien. Y también a Dunamis, que nos han traído un matcha de sabores. Primera vez que me gusta el matcha, lo voy a confesar. Y gracias a Dunamis y a Jucumari, que igual están ahí creyendo en todo. Esto ha sido Ilumina con Yeyo Vera. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios los bendiga.